Es un placer volver a encontrarnos con ustedes. Buenos días y shalom. En el programa de hoy queremos dedicarlo a la ciudad de Jerusalén, ciudad santa para las tres grandes religiones monoteístas y lugar de peregrinación para todos los fieles del mundo. Para hablarnos de la Jerusalén literaria y artística, tenemos hoy como invitado a Gustavo Perennik, a quien ustedes ya conocen, para hablarnos de su ciudad. Escuchemos pues las reflexiones de Gustavo Perennik sobre Jerusalén. En un programa que hemos grabado el año pasado con motivo del Día de Jerusalén, nos hemos dedicado a el misterio de la ciudad, una ciudad que ya es mencionada como habitada desde la Edad de Bronce, más o menos 4.000 años de antigüedad en poblado que ha surgido en ella, cerca de Gijón, el manantial de Gijón, que está en lo que hoy llamamos Ir David, la parte más antigua de la ciudad. Hubo poblados que tienen 4 milenios de antigüedad y que ya de por sí, una ciudad mencionada en el Génesis, desde el comienzo de la misma Biblia, despierta esta admiración. Unos siglos después es mencionada 2 veces en las famosas cartas de Tel el Amarna, que son cartas que vasallos cananeos mandaban a los faraones para defenderse de estos aparentemente hebreos que venían a instalarse en la tierra de Canaán. Todo esto fuimos recorriendo, mencionando cómo esta antigüedad de la ciudad de Jerusalén inspiró en Europa, en Francia, canciones de gesta, epopeyas en Inglaterra, poemas épicos en Italia, como la Jerusalén libertada de Torquato Tasso, que fue una especie de idealización de la primera cruzada. Y hoy, en vez de concentrarme en esa espiritualización de la ciudad a partir de su antigüedad, que tanta admiración despertó en los poetas europeos también, quisiera concentrarme en la ciudad más activa, lo que uno ve hoy en la ciudad, una ciudad eminentemente cultural, capital cultural del pueblo judío, del Estado de Israel, en donde desde la Universidad Hebrea, que ya en poco tiempo cumplirá su piedra fundamental, un siglo de establecerse en la tierra de Israel, las yeshivot, las academias talmúdicas que tanta característica única le dan a esta ciudad, del santuario del libro que está en Givat Rami, que alberga los celebérrimos rollos del Mar Muerto que fueron descubiertos en 1947 en estas 11 cuevas, en donde hubo cerca de 1000 textos bíblicos que son el testimonio más claro de la antigüedad, de las versiones más antiguas del Tanaj o Biblia hebrea. Esta ciudad que alberga en sí a Yad Vashem, el Museo del Holocausto, en donde más de 100.000 libros y documentos bibliográficos son la concentración más grande de documentación acerca de la Shoah, del Holocausto del pueblo judío. La ciudad que alberga ni más ni menos que al zoológico bíblico con centenares de especies y que es único en su naturaleza de mostrar aquellos animales que aparecen en la Biblia hebrea. En fin, una ciudad pujante, culturalmente central para el pueblo judío y que en particular ha despertado tanta inspiración, decía, en la poesía europea, ni que hablar en la poesía hebrea, desde los salmos, en donde Jerusalén es mencionada centenares de veces, hasta los poetas modernos más brillantes que tiene el idioma hebreo actual, como Yehuda Mihai, que hace tantas metáforas acerca de Jerusalén, Uri Tzivi Grimberg, llamado Meshorer Yerushalayim, el poeta por excelencia de Jerusalén, hasta una canción
que se transformó probablemente en el himno del pueblo judío, por decirlo de algún modo, en la más popular de las canciones para el Estado de Israel y para los judíos por doquier, que es nada menos que Yerushalayim Shel Zahav, la Jerusalén de oro, compuesta por Naomi Shemer. Y esta canción tiene una historia muy peculiar y quisiera centrarme en ella porque me parece por demás interesante para aquellos que quieran notar cuán central es la ciudad en el corazón del pueblo judío. La canción Jerusalén de Oro fue el resultado de un concurso que allá por 1967, en mayo de 1967, cuando se acercaba el día de la independencia de Israel, se le pide a Naomi Shemer que escriba una canción que pudiera competir en esta celebración de Yom Ha'atzmaut, del Día de la Independencia de Israel. Y escribe este poema que registra en sí muchas influencias que de algún modo la hacen perfecta como representación del pueblo hebreo. Porque por un lado, Naomi Shemer toma algún motivo bíblico. Eja yashva vadad ha'ir, así comienzan las lamentaciones. Las lamentaciones son endechas de la Biblia hebrea que sufren la destrucción de Jerusalén. El profeta Jeremías dice ahí cómo estaba aislada, destruida la ciudad. Y Naomi Shemer toma un motivo similar desde el punto de vista lingüístico y nos habla de Eja yafshvu bogot hamaim y cómo se secaron las fuentes de agua. Y Asher vadad yoshevet, y una ciudad que está aislada, en soledad, igual que se la describe en las lamentaciones de Jeremías, ubelibá jomá, y en su corazón hay un muro. Y se refiere al muro que dividía a la ciudad de Jerusalén cuando ella compone esta canción, que separaba al reino de Jordania del Estado de Israel. Y habla de una ciudad que sufría cierta desolación por esta división del muro que partía la ciudad. El hecho es que a las 3 semanas de que esta canción prosperara, el destino quiso, la providencia quiso que la ciudad de Jerusalén fuera reunificada. Naomi Shemer escucha la canción cantada por los paracaidistas al lado del muro occidental, aquel lugar, el más sagrado del judaísmo, al cual los judíos tenían prohibido acercarse, junto con el monte del templo en general, con el viejo, antiguo cementerio judío del monte de los olivos, de Har Zeitim. Todo esto estaba vedado para el pueblo judío y repentinamente irrumpe en la historia esta posibilidad. La emoción que embarga al pueblo judío inmediatamente recuerda esta canción de la que nos estaba hablando de Hayab Shvu Borotamayim y cómo se secaron los pozos de agua, Ein Poket Behar Havayit, y ya no hay nadie que pueda visitar el monte del templo. Pero a tal punto fue esta emoción que Naomi Shemer, cuando escucha la canción, decide agregar una estrofa que cambiara esa sensación de soledad, de desolación que transmitía en la canción original. Y entonces ya no nos habla de Eija yafshu borot hamayim, cómo se secaron los pozos de agua, sino Hazagnu el borot hamayim. Y ahora hemos regresado a los pozos de agua. Y ya no nos habla de Ein Poket et Har Havayit, nadie puede visitar el monte del templo, sino Shofar Kore Behar Havayit. Hay un shofar, el famoso cuerno de carnero tan conocido en la liturgia judía. Ahora él nos está clamando, convocando desde el monte del templo. La emoción fue general, más aún porque el rabí Tzvi Yehuda Kook había pronunciado en el mismo momento en que Naomi Shemer componía la canción un discurso en la yeshiva más famosa en ese momento, que era Merkaz Hagav,
y él pronuncia un discurso diciendo: no nos vamos a olvidar jamás de aquellas tierras que le pertenecen al Israel histórico y que nosotros añoramos. Y finalmente, otra vez, la unificación de la ciudad permite que estas tierras que él mencionaba, Hebrón y Jericó, estén en manos nuevamente del pueblo judío. Y nuevamente es un despertar nacional que viene acompañando a la canción de Jerusalén de Oro. Y yo decía que Naomi Shemer tomaba muchos motivos en ella porque agrega al mismo no solamente la cuestión bíblica que mencioné recién, sino algo que tiene que ver directamente con el siglo de oro español, judeo-español, en sus famosas siónidas, las canciones a Sion de Yehuda Alevi, allá promediando el siglo XII, dice Yehuda Alevi: Va'ani kinor leshiraich, y yo soy un violín para tus canciones. Por supuesto que él le hablaba a una Jerusalén totalmente destruida, pero de todos modos él con su poema lo que quería era simbolizar cuánta música intentaba hacer su propia inspiración. Yo soy un violín para tus canciones. Naomi Shemer toma exactamente ese verso de Yehuda Alevi y lo transforma en el verso final del poema o de la canción Jerusalén de Oro, diciendo: Halo lechol shiraich ani kinor, ¿acaso para todas tus canciones yo no seré un violín? Nuevamente, la historia judía es como si se viera reencontrada en una simple canción que tanta popularidad hizo de la carrera de esta eminente música y además que se transformó en algo tan simbólico del pueblo judío. Pelo Yosef, que quiere decir Pedro José, fue una canción que cantó Paco Ibáñez en 1965, si no me equivoco, 1962 en Israel, y que Naomi Shemer había escuchado. Y aparentemente hubo una inspiración leve, sobre todo en su primera parte, que fue estudiada por musicólogos israelíes, en donde otra vez hay un cruce musical español y hebreo, porque a muchos les suena parecida la canción Jerusalén de Oro con esta que acabo de mencionar del folclore vasco. En cualquier caso, Paco Ibáñez supo de esto, se sintió muy satisfecho de haber sido también un parcial inspirador de esta melodía que ha transformado al pueblo judío porque lo unificó en torno de la ciudad de Jerusalén, que hoy en día en términos políticos también no solo es la capital del pueblo judío, del Estado de Israel, es donde reside el primer ministro de Israel, la Knesset, el Parlamento de Israel, la Corte Suprema del Estado de Israel. Es la ciudad judía por excelencia, que celebró sus primeros 3000 años desde que el rey David la conquistó de los jebuseos hace una década, y en ese sentido es un placer poder participar con vosotros de estas celebraciones que nos llevan a Yom Yerushalayim, la capital indivisa del Estado de Israel, como la llama la ley básica del Estado de Israel, pero además, como decimos, un centro cultural que inspira e inspiró al pueblo judío en todas las épocas. El título de Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalén de Oro, proviene del Talmud. Ahí en el tratado de Nedarim, página 50a, para quien quiera buscarlo, Rabbi Akiva, en el siglo II, quiere honrar a su esposa, Rachel, que lo estaba ayudando a estudiar la Torá. Y entonces consigue para ella una joya que se llama Yerushalayim Shel Zahav. Y de ahí viene el título, que Jerusalén de Oro. Es el nombre de una joya de Jerusalén. Siempre ilustrativas las reflexiones de Gustavo Perenyi. Hoy nos hemos acercado un poco más a la ciudad de Jerusalén, centro mundial de la espiritualidad, a través del arte y de la poesía. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa. Esperamos verles la semana que viene. Que pasen una feliz semana. Shalom.